Ahí lo tienes. Muchachos, mi Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Juiciosos, dejen de pelear tanto. Juiciositos. Gracias, profe. Descanse de nosotros. Gracias, profe. Gracias. Muchachos. Referencias, profe, que son Mañana esas que descanse, referencias. paz mundial. Chao. Bendiciones a todos. Chao. Descanse, profe. Muchachos, buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, profe, bien, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido con las lecturas? ¿Han podido revisar los documentos que les dejé en la plataforma? De a Buenas poquito, noches. profe. Profe, el video que usted bajó a la plataforma está en inglés. Yo precisamente hoy lo estuve revisando, pero no se puede pasar a español. ¿Y cuál es el problema? Es que no sabemos inglés. Bueno, ya hablo por mí, ¿no? Bueno, pues ahí el tema es la invitación. En realidad el video sí se puede traducir. Si ustedes habilitan la opción de subtítulos en YouTube, les habilitan los subtítulos. Les pone tanto en inglés como en español. Sí, ahí ya es de cacharrearle el asunto. Pero no me pueden decir que porque que el inglés es un impedimento. O sea, en realidad, ustedes deben ser conscientes que el inglés hoy en día es una habilidad tan necesaria como escribir, como hablar. Entonces, sí, profe, sí se puede, porque, perdón que me interrumpa, uno puede a los subtítulos aplicarlos en traductor de Google y le hace el trabajo por uno. Sí, ahí está. O sea, si ustedes entran a YouTube, en el video, en la opción de configuración, donde aparece la ruedita, ahí ustedes pueden habilitar los subtítulos. En el campo de subtítulos, ustedes lo habilitan y escogen el idioma. ¿Sí? Entonces, para los que tienen dificultades con el inglés, pues ahí tienen una alternativa, pero ojo muchachos, no me pueden decir que porque está en inglés entonces no pueden ver el video. ¿Qué tal donde les deje una lectura como la que les voy a dejar hoy? No, profe. profesor? Eso ya son libros completos, profe, eso usted ya no está son lecturas de como 15 que nos hojitas, quiere toca que poner bastante. huelga. No problem, profe. No problem, profe. No, fresco, Ay, yo tan gringo. entiendo, no se asusten, pero sí, ojo, la invitación es no se dejen dormir con el inglés. O sea, en realidad eso no debería ser una barrera, ¿no? Eso no debería ser una dificultad. ¿Listo? Apenas estamos empezando. Profe, el problema no es ¿Qué del tan inglés, duro? el problema es que son libros completos los que está dejando. Pero ¿qué hacemos, muchachos? Porque si no les dejo, que no les dejo. Y si les dejo, entonces que les dejo. Entonces ahí sí difícil, muchachos. No, ahí está bien, ahí está. Lo bueno es que el que Listo. no aprendió a leer en el colegio lo aprende ahorita a leer. Listo, y hoy vamos a empezar a trabajar otros temas súper interesantes. Digamos que uno de los fuertes y cosas que yo manejo mucho es el análisis de cifras. Yo soy muy amigo de los números, a mí me encantan los números porque son los mejores compañeros, los fieles a la hora de tomar decisiones. Entonces vamos a trabajar un ejercicio interesante de construir un dashboard que es una matriz sencilla en Excel que les permite optimizar una serie de datos para poderlos leer y tomar decisiones de la manera más eficiente. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir pantalla. De hecho, me parece interesante que trabajemos esto hoy porque vi unos minutos de la clase que tenían con el profesor César y vi que con él ya están trabajando algunas cosas de Excel y vi que estaban trabajando tablas dinámicas. Entonces, lo que vamos a trabajar en la clase de hoy como ejercicio al final, pues va a estar soportado sobre Excel y tablas dinámicas. Entonces, creo que ya eso no está en inglés. Entonces no va a ser tan enredado. ¿Listo? ¿Cómo van con las lecturas? Me dicen que ahí van, ¿no? No se deben coger la noche. Recuerden que la actividad está disponible hasta el próximo miércoles. Todos los que enviaron la actividad pasada ya está calificada. Les llega una notificación con la nota y con un comentario que les hago a cada uno. ¿Listo? Perfecto ese comentario, profe. Hubo solo una persona que no pudo subir el link del video. No recuerdo el nombre en este momento. Yo te escribí, si estás conectada, que me enviaras el link, el video al correo. Listo, está pendiente de ponerte la nota. Listo, porque no me mandaste fue un pantallazo del video, pero pues no pude revisar nada. Profe, ¿me puede recordar textualmente cuál es el objeto del trabajo que hay que hacer, el texto? Listo. Entonces, las últimas 2 clases estuvimos enfocados en la tercera fase del proceso empresarial, que es ¿cuál?
¿Cuál es la tercera fase del proceso empresarial? Dirección y La dirección. Organización. Dirección. Entonces, dentro de dirección encontramos unos componentes como motivación, liderazgo y otras habilidades, ¿sí? En la plataforma yo les subí unas lecturas que hablan sobre temas de liderazgo y temas de gerencia. Las diferencias entre el líder transformacional, líder transaccional, liderazgo en servicio. Bueno, hay bastante información relacionada con temas de motivación y liderazgo, ¿sí? Les subí un documento que tiene varias lecturas sobre las habilidades de los gerentes, el rol de los gerentes en Colombia, y bueno, varias lecturas. ¿Qué tienen que hacer? De todas esas lecturas, hay un documento del Harvard Business Review, que es una revista especializada en temas administrativos. Ahí hay como cinco artículos distintos. ¿Qué deben hacer? Elegir uno de esos 5 artículos, ¿sí? Y, bueno, eso por un lado, ¿no? Y adicionalmente, les envié el link de un video, ¿sí? Que habla de temas de liderazgo y de motivación, que es el video que me están diciendo que está en inglés, ¿sí? Entonces, después de ver ese video y después de hacer las lecturas, tienen que hacer un escrito donde respondan a la pregunta que está ahí, ¿sí? Ustedes ya la pregunta la tienen ahí. A ver, porque es que no me dejan entrar. Aquí está. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer un escrito, una especie de ensayo, aunque yo no lo llamo ensayo porque eso es muy cortico, 1600 palabras, es a duras penas una hoja. Entonces, lo que tienen que hacer es responder a la pregunta. ¿Dónde está? Aquí está en la presentación. ¿Qué se hizo esto? Aquí están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces tienen que elaborar un escrito donde respondan a la pregunta ¿qué consideran como un buen liderazgo en las organizaciones colombianas? ¿Listo? Entonces ahí me interesa ver que hubo lectura y revisión de los documentos que están en la plataforma, que hubo revisión y análisis de lo que vieron en el video y análisis desde la perspectiva y la experiencia que ustedes han tenido como estudiantes en formación o como empleados, ¿sí? ¿Qué consideran como un buen liderazgo en las organizaciones colombianas? ¿Listo? Ahí lo que quiero ver es su capacidad de análisis y la revisión que hicieron de los documentos. ¿Listo? Es un ejercicio bastante sencillo. 600 palabras es a duras penas una página, un poquito más, para facilitarse el trabajo en Word. Ustedes a medida que van escribiendo van seleccionando el texto y al seleccionar el texto en la parte de abajo les muestra cuántas palabras llevan, ¿sí? Entonces, 600 palabras digamos que es como lo establecido. Sí. Si quieren escribir más, no tengo ningún problema. No, esas casas por mí bien mejor. arregladitas, que hay casas muy bonitas. En la primera etapa por la cuadra del chorizo, ¿le dicen? Uy, hay una esquinera, pero eso... Rochi, por favor, Rochi, el Rochi. micrófono. Rochi, gracias. Están vendiendo chorizos. Profe, ¿usted me puede Sí, repetir, es con- tan amable, de con esta informarme hambre- acerca de si como empleado y como qué? No, es decir, lo que quiero ver es su análisis. ¿Cuál es su perspectiva y su posición respecto a qué consideran como un buen liderazgo en las organizaciones colombianas? ¿Sí? Entonces, los que están trabajando son empleados, pues pueden tener una opinión y una percepción respecto a qué consideran como un buen liderazgo en las organizaciones colombianas. Entonces, quiero ver su análisis, quiero ver su capacidad de análisis. ¿Listo? Entonces, 600 palabras, digamos que es lo promedio. Si quieren escribir más, porque consideran que necesitan más espacio, por mí mejor, ¿sí? Lo importante es que ustedes, quiero que estén en la capacidad de argumentar. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad. El trabajo es muy sencillo y pues tienen plazo hasta el miércoles. ¿Listo? ¿Clara la actividad? Listo, profe. Sí, muy profe. amable. ¿Listo? profe. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con lo que está preparado para el día de hoy. Entonces, ya hemos trabajado las primeras tres fases de todo el proceso administrativo. ¿Y cuáles son? Ya me dijeron una. Dirección. ¿Cuáles eran las dos anteriores? Planeación y organización. Y organización. Listo. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar todo lo relacionado con la última fase del proceso administrativo,
que es la fase de control. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de control, pues básicamente lo que hacemos, o podemos definir como una función gerencial que se encarga de la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de control, básicamente lo que hago es que todo lo que se trabajó y se planteó, se propuso en la primera fase de planeación, se esté ejecutando de la manera adecuada para llegar al cumplimiento de esos objetivos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de control, tenemos que saber que el control está estrechamente ligado, trabaja de la mano al concepto de planeación, ¿sí? El concepto de planeación propone y define, el control evalúa y hace seguimiento. ¿Listo? Entonces, podemos hablar de que sin objetivos y planes, el control no es posible porque el desempeño tiene que ser medido contra algunos criterios establecidos. O sea, yo tengo que saber qué fue lo que establecí para saber qué voy a medir. ¿Listo? Claro que podemos entender como control dentro del proceso administrativo. Entonces, para poder hablar de control, tenemos que entrar a hablar de sistemas de control, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de sistemas de control dentro de una organización, buscamos controlar procedimientos, flujos de dinero, ¿sí? La ética organizacional, hablamos de temas de calidad, producción y todo lo que permita ser medido dentro de una organización, ¿sí? Absolutamente todo. Piensen dentro de una organización, una empresa, todos los procesos y todas las cosas que requieren un control y un seguimiento. Sí. Claro que revisa. Listo, muchachos, el micrófono, por favor. Entonces, piensen en todo lo que puede ser medido dentro y que requiere ser medido dentro de una organización. Entonces, si yo soy una empresa manufacturera, pues tengo que garantizar y hacer seguimiento de procesos de producción, seguimiento a materias primas, seguimiento a todos los costos relacionados a procesos de producción. Tengo que hacer seguimiento a los equipos de trabajo, a todos los temas operarios, mano de obra. Tengo que hacer seguimiento a procesos asociados al cumplimiento de objetivos en la organización, todos los equipos involucrados. A ver, muchachos, otra vez, micrófonos, por favor, porque es que es muy difícil si no silencian los micrófonos, porque no. José Levis Cuellar, por favor. Entonces, todo lo que pueda y permita ser medido y controlado debe hacerse para garantizar que, recuerden el ejemplo del carrito, esté andando de la manera adecuada para llegar a ese objetivo o destino final. Entonces, para yo poder estructurar y hablar de un proceso de control, un sistema de control, pues tengo que definir un proceso de control básico, ¿sí? Entonces, ese proceso de control básico se compone de 3 elementos. Entonces, el primer elemento es poder establecer estándares, es decir, unos indicadores que yo voy a medir, ¿sí? Y debo medir ese desempeño contra esos estándares que se definen, contra esos indicadores, ¿sí? Y en un tercer momento, debo y puedo corregir variaciones a esos estándares y planes. Entonces, de acuerdo a lo que yo defino, hago una medición. Y de acuerdo a los resultados, pues tengo que hacer ajustes, tengo que ir apretando tuercas. ¿Listo? Básicamente, ese es el objetivo, digamos, verlo de una manera muy sencilla, cómo funciona la etapa de control. ¿Listo? Entonces, quiero que analicen esta imagen y rápidamente me digan cuál de las dos líneas es más larga, ¿la de arriba o la de abajo? Iguales. Iguales, profe. ¿Quién dice más? ¿Quién me dice otra cosa? La de abajo. La de abajo veo yo. La de abajo. La de abajo. La de arriba. La de arriba. Arriba. Listo, La ¿quién de más? abajo está más cerca y se ve más grande. ¿Listo? Pues la realidad es que, como lo dijeron al comienzo, ambas líneas miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta es una demostración simple que demuestra que nuestra percepción de las cosas usualmente no es la mejor. Las líneas tienen la misma longitud. Entonces, ¿por qué esta imagen? De ahí la importancia del control y de establecer indicadores que nos permitan saber si estamos alineados con el cumplimiento de esos objetivos. Es porque usualmente el cerebro humano no está programado para realizar mediciones precisas, ¿sí?
Es por eso que a veces la intuición falla y hace que nos vayamos a tomar decisiones o tomemos conclusiones erróneas. ¿Listo? Entonces, claro, uno en una mirada rápida podría pensar que la de abajo es más larga. Sin embargo, y lo podemos hacer para que lo vean, ambas líneas miden exactamente lo mismo. Bueno, pues no me quedó recta, pero pasan exactamente por el mismo punto, miden exactamente igual. Entonces, muchas veces como gerentes tenemos esa dificultad, ¿no? Uno a veces tiende o peca en irse por la intuición, en creer que las cosas deberían hacerse de cierta manera, pero nada más probable cometer errores o nada más seguro a cometer un error o tomar una mala decisión que soportarse netamente en la intuición para hacerlo, ¿sí? De ahí la importancia y la necesidad de tener indicadores, de tener cifras que me permitan tomar decisiones reales y soportadas en hechos reales, ¿sí? Ustedes como administradores tienen que preocuparse por constantemente estar analizando cifras de desempeño, estar mirando, viendo cómo va el negocio, cómo van las ventas, cómo va la producción, cómo van todos esos indicadores importantes para, con esa información, tomar decisiones. ¿Listo? De ahí, una de las actividades más importantes del gerente es entender cómo está funcionando su negocio a partir de las cifras. Aquí, la intuición no aplica, ¿sí? Claro, la intuición aplica, digamos, para temas de creer que uno pueda desarrollar algún nuevo producto, algún nuevo negocio, pero igual esa percepción por sí sola no funciona. Esa percepción puede ayudar para desarrollar una motivación, pero igual siempre los números, siempre la información es una aliada estratégica que me va a permitir desarrollar y tomar las mejores decisiones. Y muchas veces ni siquiera así se cumplen los resultados, muchas veces ni siquiera así se logra lo esperado. Entonces, ahora imagínense donde no tengamos información. Entonces, aquí es donde toma valor y tiene sentido todo lo que vienen trabajando con el profesor César, que es todos los sistemas de apoyo a la decisión. Son una serie de herramientas que le permiten a uno entender cuál es el mejor camino a tomar, dónde se deben hacer ajustes, dónde se deben hacer correcciones para ser eficiente como organización, ¿sí? Y esto se puede aplicar a cualquier área dentro de una empresa, a cualquiera. ¿Listo? Entonces, cuando yo busco dentro del proceso de control, fijarme en la primera parte del proceso, que es establecer estándares de desempeño, debo entender algunos criterios y entender básicamente qué es un estándar. Entonces, un estándar es básicamente un punto de desempeño seleccionado en la etapa de planeación para que el administrador reciba señales de cómo van las cosas y no tenga que vigilar cada paso en la ejecución de los planes. ¿Sí? Entonces, el proceso de la organización está compuesto por diferentes etapas y diferentes pasos, ¿sí? Muy difícil para el gerente estar garantizando y estar encima de cada uno de los pasos grandes, pequeños que tiene toda la organización. Va a ser muy complejo y va a ser muy desgastante, a diferencia de poder identificar ciertos criterios que si yo los identifico y los mido, me van a dar un panorama general y sé cómo va el desempeño de la organización. ¿Listo? Entonces, cuando yo defino esos puntos seleccionados como estándar, debo garantizar que puedan ser considerados como factores críticos. Es decir, sin esos factores que yo identifico como críticos, el proceso o el desempeño de la operación de la organización va a tener una limitante, es decir, va a tener una barrera. Si uno de esos estándares que yo defino no está operando, la empresa sí o sí va a tener inconvenientes en su operación, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de los KPIs en español. En inglés es la sigla de Key Performance Indicators. ¿Listo? Son indicadores de desempeño, ¿sí? Indicadores clave de desempeño. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar un estándar, esos perfiles o esos indicadores de desempeño, como les decía hace un momento, yo los puedo llevar a cualquier proceso y a cualquier área de una organización. Entonces, yo puedo desarrollar indicadores de desempeño con estándares físicos, por ejemplo. Entonces, yo puedo medir elementos como mano de obra por unidad de producción. Puedo medir cosas como litros de combustible por caballo de fuerza, en el caso de una máquina, en el caso de un motor. Puedo identificar indicadores como toneladas versus kilómetros de carga transportada, cuántas unidades producidas por máquina, ¿sí? Puedo hablar de estándares de costos,
Entonces puedo identificar cuáles son los costos directos o indirectos por unidad que yo produzco o comercializo, cuáles son los costos relacionados a mano de obra por unidad, cuáles son los costos de materiales por unidad. ¿Sí? Estos son un ejemplo, hay muchísimos más. Cuando hablamos de estándares de capital, aquí nos metemos en el tema financiero, es que puedo identificar cuáles son los rendimientos sobre las inversiones, cuáles son mis obligaciones corrientes, cuál es mi deuda, cuál es mi inversión, cuál es mi efectivo flujo de caja, cómo estamos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. ¿Sí? Esos indicadores son súper importantes que ustedes como administradores lo sepan. ¿Sí? ¿Por qué consideran ustedes que para un empresario es indispensable identificar cuáles son sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar? Especialmente las cuentas por cobrar. Porque es el flujo de caja con el que él puede contar para poder cubrir las operaciones económicas que tiene la empresa, los empleados, los impuestos, su parte administrativa. Perfecto, por eso es importante, porque toda esta información va ligada a flujo de caja, flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo, claro, lo que hace es garantizarme tener un flujo de dinero que me permita operar. ¿Sí? Entonces vean, por ejemplo, uno de los indicadores y problemas que se presentan mucho, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Es que generalmente contratan o le venden productos o servicios a empresas mucho más grandes. Y esas empresas terminan financiándose con esos pequeños empresarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Uno les vende un producto, les presta un servicio y terminan pagándole a 60, 90, incluso 180 días. ¿Sí? Entonces, para el empresario, ¿qué implica eso? Es saber que está prestando un servicio, ¿sí? Que está vendiendo un producto, que tiene una cuenta por cobrar, pero no tiene el efectivo disponible para poder operar durante esos 60, 90 días o 180 días en algunos casos, flujo de efectivo que proviene de ese negocio que está vendiendo. Entonces yo estoy vendiendo hoy, pero voy a percibir ese dinero hasta dentro de 6 meses. ¿Sí? Entonces, de ahí que desconocer la importancia de esas variables del flujo de efectivo termina convirtiéndose en una de las causantes de fracaso de cierre de las organizaciones en el país. ¿Sí? Por eso, no sé si ustedes han escuchado que desde el gobierno se viene impulsando desde hace un tiempo una política que elimine esos pagos a plazos tan largos. No sé si ustedes lo han escuchado. No sé si han escuchado esa política que viene tratando de impulsar como proyecto, buscando eliminar esos plazos en los pagos que pues hacen que los grandes se financien con los chiquitos y los chiquitos miren a ver cómo hacen para poder mantener ese pagar nóminas, pagar impuestos, pagar la misma operación. ¿Sí? Sí, profe, yo escuché que querían eliminar el pago a 90 días de las grandes superficies, por ejemplo. Claro, entonces, cuando ustedes como administradores entienden la dinámica del juego, ¿sí? Saben que tienen que empezar a vender de manera constante para cubrir esos flujos de efectivo o esas demoras que hay en el tiempo, ¿sí? En esos 90 días o 180 días, ¿sí? Y empiezan a organizar toda la estructura para saber que si hoy venden, van a recibir a 90 días, pero mañana les entra lo que vendieron hace 89 días o hace 80 días. ¿Sí? Entonces, esa dinámica les permite mantener un flujo de efectivo constante y los buenos, es decir, los que saben organizar, pues entienden que esa dinámica, pues no, lo ideal sería poder recibir el dinero de manera anticipada, pero si no lo reciben ya están organizados. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Porque tienen un estándar, tienen un indicador que les permite medir cómo va evolucionando el proceso. ¿Listo? Profe, ¿Sí? para ese caso, bueno, de poder retornar el dinero pronto a la empresa, aplica el tema ahorita que quiere incursionar más de cientos de factoring. Claro, claro, el factor, digamos, yo hablo con conocimiento de esto porque, digamos, en mi empresa, digamos, donde yo trabajo, algo de lo que hacemos está ligado al factoring, ¿sí? Y esa es la principal dificultad y por eso un producto como el factoring tiene sentido, ¿sí? Porque la persona, por ejemplo, el empresario le vende zapatos al Éxito. Entonces le vendió 1000 pares de zapatos y esa factura vale 1.000 millones de pesos, por ejemplo. ¿Sí? El Éxito le dice, fresco, yo le pago, pero yo le pago a 180 días. ¿Sí? Son 1.000 millones de pesos que ese empresario ya vendió, pero no ha recibido. Entonces, esos 1.000 millones de pesos pueden representar la nómina de 3 meses o la nómina de 6 meses, puede representar arriendos, puede representar materia prima, puede representar costear la producción de otros 1000 zapatos. ¿Sí? Entonces,
en muchos casos de nada le sirve saber que ya vendió si esa plata le va a entrar hasta dentro de 6 meses. ¿Sí? Entonces, una alternativa a este problema es el factoring. Entonces, llega la empresa que hace factoring y le dice, oiga, Fresco, a usted le debe el éxito, le debe 1.000 millones. Entonces, Fresco, yo le doy a usted, yo no le voy a dar los 1.000 millones, yo le voy a dar a usted, digamos, le voy a dar 950, ¿sí? Se los doy ya, ¿sí? Yo me quedo con esa factura y yo me encargo de, cuando el éxito pague, me pague a mí, ¿sí? Entonces, yo me gano esos 50 millones, esa diferencia, ¿sí? Entonces, los empresarios, en muchos casos, saben que una alternativa es el factoring porque les permite tener ese efectivo de manera inmediata. Entonces, ese costo que implica la diferencia de acceder a un servicio como el factoring, lo incluyen y está implícito dentro del servicio que ofrece, ¿sí? Entonces, los que ya saben cómo funciona la vaina, entonces dicen, listo, si yo le vendí 1.000 zapatos al éxito, esos zapatos realmente me valen 900 millones de pesos, ¿sí? Pero como sé que me toca demorarme, me toca hacer factoring, ¿sí? Entonces, yo al éxito le cobro 1.000. Entonces, me gano esa diferencia, recupero mi efectivo, ¿sí? Estoy cerrando el negocio con el éxito y ambas partes contentas, ¿sí? Esto es un fenómeno que, por ejemplo, se ve mucho en las EPS. Las EPS son organizaciones, son entidades que suelen pagar a 180 días, incluso más. Hay unas que se demoran incluso al año porque lo he escuchado. Entonces, ¿qué hacen? A muchas empresas no les gusta trabajar con las EPS, ¿sí? Pero los que trabajan incrementan los precios de los productos considerablemente porque tienen que cubrir esa diferencia. Entonces ya saben, listo, yo ya sé que a mí tal EPS me va a pagar hasta dentro de 6 meses o hasta dentro de un año, pero con el incremento en el precio, pues compenso esa variación y esa pérdida en el tiempo. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de saber cómo es la dinámica para poder ir haciendo ajustes. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a estándares de capital. Estándares de ventas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Y como estándares de ventas, pues eso va muy ligado al flujo de efectivo y saber cuánto estoy vendiendo, cuánta plata me está entrando. Entonces yo puedo identificar variables como cuál es mi ticket promedio, cuáles son mis ventas promedio por cliente, cuáles son mis regiones que más venden, cómo van las ventas por regiones, ¿sí? ¿Cuál es el producto que más estoy vendiendo? ¿Sí? ¿Quién es mi mejor vendedor? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el producto o servicio que más se está comercializando? ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de entender cómo se está moviendo el negocio para tomar decisiones e ir haciendo ajustes. ¿Listo? Entonces, como parte de la definición de estándares, hablamos de algo que son los KPIs, algo que ya les comenté ahorita, que son los Key Performance Indicators. ¿Sí? Entonces, los KPIs, o factores críticos de éxito en español, deben construirse. Yo los puedo construir de acuerdo a las necesidades que tiene mi empresa. Todas las empresas son diferentes, ¿sí? A pesar de que puedan ofrecer productos o servicios similares, tienen necesidades distintas, ¿sí? Entonces, cuando yo busco construir un indicador que me permita medir el desempeño de la organización, lo primero que debo entender es cuál es el objetivo de ese indicador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busco evaluar con ese indicador? Lo que se busca con el proceso de evaluación de ese indicador, ¿sí? Debe haber un componente de aceptabilidad y es fijar un criterio, ¿sí? Un mínimo de rendimiento, ¿sí? Es decir, por debajo de este valor no podemos estar, ¿sí? Esto es lo mínimo que debemos cumplir. Debe haber una expectativa, ¿sí? Y es identificar de dónde partimos. A la hora de arrancar la medición, ¿dónde está la empresa? ¿Cuál es ese valor inicial de ese KPI? Y un cuarto componente es contemplar cuáles son los factores legales y normativos que puedan llegar a ser una amenaza para el desempeño de ese indicador. Entonces, yo no puedo hablar de pensar en un crecimiento del 200% cuando pueden haber variables que me impidan el desarrollo de esa meta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no, que hay variables en temas de producción, que hay alguna ley en temas de importación o exportación de materia prima que me sube los costos, entonces eso me va a afectar sí o sí el valor final de cada producto. Entonces, yo tengo que poner indicadores que sean medibles y alcanzables. ¿Sí? Uno podría perfectamente decir, no, es que quiero crecer X% cuando hay variables que saben, o el mercado mismo determina en muchas circunstancias, que la cosa no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos
ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo, ¿sí? Esto por un lado, los KPIs, ¿sí? Esto es, digamos que es una explicación bastante general, ¿sí? No quiero entrar a detalles porque es un poquito enredado el tema, y sé que algunos no han tenido vínculo con esta información, entonces no quiero enredarlos. Ahorita vamos a profundizar un poco más. ¿Listo? Entonces, como otra alternativa, tenemos el benchmarking. ¿Alguno ha escuchado el término benchmarking? No, señor. No, profe. Profe, yo sí. Listo. ¿Qué nos puedes decir del benchmarking? Profe, pues cuando yo estoy en la universidad, el benchmarking es una técnica que se usa donde miran, o sea, yo voy a empezar una empresa y me baso en otras empresas, en sus modelos, como en lo que mejor hacen para poderlo llevar al modelo de mi empresa. De acuerdo, de acuerdo. Eso es el benchmarking. Entonces, el benchmarking es una herramienta y una metodología muy útil porque me permite identificar, definir estándares, pero no desde la organización, sino desde el contexto externo. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo están mis competidores? ¿Y qué elementos pueden brindarme información valiosa para yo medir? ¿Sí? Entonces, el benchmarking, como enfoque, me sirve para poder establecer metas y medidas de productividad, ¿sí? Con base en las mejores prácticas de la industria, ¿sí? Cuando uno como empresa se compara, o yo creo que cualquiera, cuando uno hace el ejercicio de compararse, pues uno siempre se compara con el mejor, ¿no? Con el líder en esa tarea, con el líder en ese sector, ¿sí? Con el que mejor desempeño tiene. Entonces, ese ejercicio de comparación me permite identificar cuáles son las buenas y mejores prácticas que ese competidor tiene, por qué él es el líder y qué puedo tomar yo para poder crecer y desarrollarme como organización, ¿sí? Entonces, yo puedo del líder del mercado, yo puedo identificar variables en ventas, puedo identificar temas de producto, puedo identificar cómo va la penetración en ciertas regiones del país, y ahí, a partir de analizar esa información, yo puedo entender qué elementos son valiosos para yo poderlos aplicar en mi organización. Entonces, a la hora de desarrollar o hacer un ejercicio de benchmarking, yo puedo mirar componentes estratégicos, componentes operacionales y componentes administrativos que sean valiosos y yo pueda aplicar en el desempeño de mi organización, ¿sí? Entonces, ustedes como gerentes, ¿qué pueden hacer? En Internet hay muchísimas plataformas, hay muchísima información disponible que les puede a ustedes brindar información valiosa para poderse comparar y medir cómo están ustedes respecto al mercado o respecto a un sector en específico. Entonces, aquí tenía un ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla para compartirles este archivo. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla? No. Ya. Ya, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, este es uno de los múltiples informes que hay. En realidad hay muchísima información. Por ejemplo, para los que están en el sector de pequeñas y medianas empresas, pueden recurrir al GEM, que es un informe que sale anualmente que permite ver cómo está el desempeño de ciertos sectores de la economía. Pueden encontrar absolutamente todos los sectores. La Cámara de Comercio también tiene informes anuales que permite saber cómo está el desempeño. Tienen informes de Cámara de Comercio a nivel nacional y a nivel local. Cada departamento tiene su Cámara de Comercio y ahí ustedes pueden encontrar información dentro de ciertos sectores para poder tomar decisiones y ver cómo están en esas categorías. Entonces aquí hay un ejemplo de los múltiples informes que existen. Entonces esto es un informe
que hace FENALCO y lo hace en alianza con la ANDI, y es el informe del sector automotor, sector automotriz a julio de este año, julio 2020. Entonces, si ustedes revisan, pueden encontrar información súper valiosa. Por ejemplo, si estuvieran involucrados o ligados a algún tema del sector automotriz. Entonces, ustedes pueden ver acá información que les permite ver, por ejemplo, cuáles son los vehículos que más se han matriculado y más se han vendido en el último año, por categoría. Entonces, ustedes pueden ver que se han vendido, que se vendieron en el último año 14.435 vehículos en el último año. Hubo una variación, decreció un menos 36,9%. ¿Por qué creen por qué se les ocurre que pasó eso? ¿Por qué creen que en el último mes decayó en un 36,9%? Solo se vendieron 14.000 vehículos. Por el tema de la pandemia, todo el mundo estaba en casa. Por el tema de la pandemia. Claro, vean la variación, por ejemplo, en el año acumulado 2020. A julio se vendieron 86.732 vehículos. Hubo una variación del menos 37,6% respecto al 2019. ¿Sí? Entonces, claro, uno revisa las cifras y uno dice, uy, ¿por qué una variación tan grande? Claro, pues efectivamente por la pandemia, los concesionarios y los comerciantes de vehículos estuvieron alrededor de 2-3 meses quietos, donde no se pudo matricular ni un solo vehículo. ¿Sí? Entonces, ahí uno empieza a entender, a hacer análisis y a jugar con la información. Puede uno identificar, por ejemplo, cuántos automóviles se vendieron en el último mes, cuántos vehículos utilitarios, cuántas pickups, taxis. Vean, por ejemplo, qué tanto ha decrecido la venta de taxis en el último mes y en el último año. Una caída del menos 66,7%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden tomar o leer de ustedes de esa información si ustedes son los gerentes de, por ejemplo, no sé, de la Hyundai o de Kia? ¿Qué pueden intuir ustedes? ¿Qué se les ocurre viendo esos datos? Que nos tenemos que reinventar, profe, y hacer un análisis conscientivo de todo lo que las tablas que se muestran. Claro, entonces, ¿uno qué podría pensar si yo fuera el gerente de Hyundai o el gerente de Kia en Colombia? Que evidentemente por todas las tendencias y dinámicas del mercado, cada vez se venden menos taxis, ¿sí? Porque la percepción es que el taxi ya no es tan rentable como lo era hace un tiempo. Primero porque por la pandemia, claro, se afectó en los últimos meses, pero de alguna manera vamos a volver a la normalidad, ¿sí? Sin embargo, tengo unos competidores muy fuertes, como todas las plataformas de transporte, como Uber, Didi, bueno, todas las que hay, que hacen que sean productos competidores y sea menos interesante vender un taxi. Entonces, de ahí uno dice, claro, con razón ha caído tanto la venta de taxis respecto al último año, un 66,9%, es una cifra grandísima, ¿no? Vean, por ejemplo, vehículos de carga. Por el contrario, tuvo una variación del 46% en el último mes. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque se incrementó el tema del transporte. ¿Qué fue lo único que estuvo operando mientras estábamos todos en cuarentena? Sector alimentos. Alimentos, transporte. Todo lo relacionado con carga. Entonces, claro, uno mira los datos y dice, claro, tiene sentido que haya un crecimiento del 46%. Vehículos comerciales y de pasajeros, decreció, cayó. Vans, igual, cayó un 46,7% en el último mes. Y si lo comparo en el último año, pues veo las cifras, ¿no? Y tienen sentido, ¿sí? Sigo avanzando. Puedo identificar cuáles son las marcas más grandes o el top de marcas más vendidas durante el último año en el país. Entonces, tenemos como líder Renault, sin embargo, tuvo una variación del 41,6%. Sigue siendo el líder con los vehículos más vendidos, pero decreció en ventas. Es más, si miramos todas las marcas,
las que más se venden respecto al año anterior, todas vendieron menos. Entonces, vean, tenemos el 41, 30, menos 36, menos 35, menos 41, menos 42. Entonces, son datos alarmantes para el sector, ¿no? Entonces, es bastante interesante uno poder revisar esas cifras y de acuerdo a eso, entender la dinámica real y de acuerdo a eso tomar decisiones, ¿sí? Porque es que nosotros como colombianos y como latinos en general tenemos una inclinación muy fuerte a hablar por hablar, suponer, concluir de acuerdo a lo que uno ve que dice el amigo, que dicen en redes sociales, de acuerdo a lo que uno ve en noticias, ¿sí? Y uno concluye y habla de un montón de cosas. Pero solamente cuando analiza las cifras se da cuenta de cuál es el contexto y escenario real y ahí sí puede tener información que le permite entender el contexto y ahí sí opinar de una manera más informada. Entonces, por ejemplo, vean, pueden ver cuáles son los vehículos o líneas de vehículos más vendidos y que tienen la mayor participación. Entonces, en el 2020 está Chevrolet con el Onix, Renault con la Renault Duster, el Sandero, Logan, Renault Stepway, son los vehículos más vendidos en el país. Sigo bajando, encuentro una categoría de, por ejemplo, vehículos que están en el sector de energías limpias, híbridos y eléctricos. Entonces, por ejemplo, puedo ver que la tendencia a la compra de vehículos eléctricos o híbridos ha crecido. Vean, hay una variación del 87%. A diferencia de otros años, la gente viene aceptando y se viene adecuando al mercado de los vehículos híbridos y eléctricos. Ha crecido. Entonces, por ejemplo, si ustedes están pensando en montar un taller que brinde soporte y mantenimiento a vehículos eléctricos, pues la tendencia me podría estar diciendo, sin entrar a información detallada, que efectivamente el mercado viene creciendo, ¿sí? Y probablemente sea pertinente tener un sitio que preste mantenimiento y servicio a vehículos eléctricos, híbridos eléctricos. En el último mes, respecto al último año, una variación del 107%, ¿sí? Vean, por ejemplo, los vehículos híbridos. Cada vez más llegan vehículos híbridos al mercado y eso uno lo ve en la oferta comercial. No sé si ustedes han visto en televisión, Kia, Toyota, cada vez más marcas traen vehículos híbridos, ¿sí? ¿Y por qué es inteligente traer un vehículo híbrido? Porque el vehículo híbrido presta lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tiene las características del vehículo eléctrico y por otro lado, tiene las características de un vehículo con motor a combustión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, me permite que el mercado se vaya educando y vaya aceptando estas nuevas tecnologías dentro de su vida cotidiana, ¿sí? Sin embargo, el consumo de vehículos eléctricos, la compra ha venido igual creciendo. Tenemos en el último mes una variación del 83% y para el último año 27%. A ver qué dicen en el chat. Claro, aquí dicen, más barato Renault, economía menos contaminante según sea el caso. Claro, entonces uno mira la oferta de Renault y claro, son vehículos de una calidad buena, de una calidad aceptable, funcionan para lo que tienen que funcionar, su mantenimiento es barato, el consumo de combustible es manejable, entonces de ahí que sean los vehículos más vendidos, ¿sí? Ahora, miren, taxis. Entonces uno identifica cuáles son los taxis más vendidos, a pesar de que hay una variación tan grande. Por ejemplo, el Hyundai Grand i10, que son los zapaticos o los más conocidos, igual que con el Kia Picanto, vean cuánto ha crecido, cuánto ha decrecido. Vean el Picanto, menos 80%. ¿Sí? Renault Logan, Chevy Taxi, en general todos han decrecido, pero las más afectadas son esas. Y eso que uno no está entrando a mirar, por ejemplo, componentes de seguridad, que ya se ha demostrado que esos vehículos, por ser los vehículos de la gama más baja con los componentes más simples, pues también en seguridad tienen un montón de cosas que omiten y terminan siendo súper peligrosos a la hora de un accidente. Puede identificar igual una información por ciudades, ¿sí? Áreas metropolitanas. Entonces aquí lo mismo, Bogotá, Medellín, cómo ha sido la variación. Lo puedo medir por departamentos, ¿sí? Puedo medir cómo va la matrícula de vehículos desde el 2014 al 2020. Entonces hemos tenido una variación del 15,5%, ¿sí? Respecto al último año. Entonces, en enero se matricularon 15.941 vehículos, al 2020 18.407 vehículos, ¿sí? En el mes de enero. En febrero igual, y ahí puedo entender la cifra.
¿sí? Vean, por ejemplo, en abril, que fue el mes más preocupante para todo el sector automotriz. Vean las cifras, en abril solamente 217, menos 98,9%. ¿Sí? Entonces, de ahí uno puede leer un montón de información. Entonces, aquí, si ustedes revisan el informe, solamente llegué hasta la página 9, hay 44 páginas de información. Con seguridad hay muchísima información más detallada, pero vean que como gerentes pueden encontrar información importante que les puede ayudar a tomar decisiones. Este mismo ejercicio yo lo puedo hacer con el sector salud, lo puedo hacer con el sector de alimentos, lo puedo hacer con el sector, con diferentes sectores de la industria. Básicamente lo que ustedes pueden hacer es informe de resultados o informe del sector salud, informe del sector automotriz, informe del sector gastronómico, informe del sector hotelero, informe del sector aerolíneas. Con seguridad van a encontrar información. De ahí, pues, interpretar y analizar la información para tomar decisiones. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Como el agua al río Bogotá. Listo. No me digan eso porque si no, entonces me toca hacer quiz para reforzar. Porque si no responden es porque yo asumo que está todo claro. Entonces, les voy a mostrar un ejercicio para que vean el valor de los datos. ¿Están viendo mi Excel, cierto? Sí, señor. Entonces, tenemos, esto es información real de, ay, ¿dónde está esto? Sí. Listo. Es una empresa llamada Distribuidora de Alimentos S.A. ¿Listo? Y acá tenemos una base que me permite identificar fecha de venta, número de un cliente, ya lo tengo identificado, ¿sí? Tengo identificado el nombre de mi cliente, a quién le vendí, en qué ciudad le vendí, obviamente el departamento, quién fue el vendedor, ¿sí? En qué fecha se embarcó, se despachó, a través de qué empresa lo envié, cómo me pagó ese cliente, cheque, tarjeta de crédito, efectivo, identifico el nombre del producto que se le vendió, ese producto a su vez hace parte de una categoría, ¿sí? Entonces si vendí cerveza, pues sé que hace la categoría de bebidas, ciruelas secas, pues frutas secas, tengo un valor unitario, entonces sé cuánto me cuesta cada uno de los productos, cuánta cantidad me compró ese cliente, cuánto representa esa venta en ingresos, ¿sí? Incluso tengo esta información del flete de envío, cuánto me costó ese envío, ¿listo? Entonces, aquí hay muchísima información, pero ¿qué podría hacer uno como gerente? Entonces, acá es cuando uno llega a la construcción de herramientas como un dashboard. Y es tener la información de manera tan sintetizada que yo al poder cambiar algunas variables, puedo hacer una lectura rápida de cómo están las ventas para esta empresa en el último año o en el periodo que yo quiera desarrollar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una gráfica que, por ejemplo, muestra las ventas por mes. Me permite identificar vendedores, me permite identificar qué categoría de productos se ha vendido, me permite identificar productos, me permite identificar regiones. Incluso yo puedo indexar un mapa y puedo identificar cuáles son las regiones que más se está vendiendo. Todo esto se puede hacer en Excel, ahorita les voy a explicar cómo lo hacen, ¿sí? Y yo puedo desarrollar una serie de filtros, unas líneas de tiempo que me permiten identificar cómo poder ver la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo, entonces me permite identificar, aquí estoy viendo todo el año, entonces yo puedo incluso seleccionar 2 meses. Selecciono 2 meses y toda la información me cambia. ¿Sí? Entonces, aquí ya estoy viendo las ventas de febrero, marzo y abril. Puedo ver las ventas en esos meses, cuánto vendieron esos vendedores durante esos meses, cuáles fueron las categorías de productos que más se vendieron, cuáles fueron los productos que más se vendieron. Y vean las regiones, el mapa cambió. Ya me está mostrando otra información. Pero no solamente puedo hacerlo ahí, yo puedo mirar, digamos, puedo mirar en ese periodo de tiempo y puedo mirar cómo estuvieron las ventas, por ejemplo, en Bogotá.
Entonces, automáticamente cambia toda la gráfica. Entonces, aquí ya los valores cambian. Las categorías cambian. El vendedor, veo que, por ejemplo, en Bogotá solamente me vendió Ana del Valle Hinojosa. Ella fue la única vendedora que estuvo en Bogotá en esos meses. Puedo identificar cuáles son los productos que se vendieron y en regiones, pues solamente me está mostrando Bogotá, que es la que está en azul. ¿Listo? Entonces, yo puedo construirlo de una manera súper útil y esto se convierte en una herramienta de los gerentes. Yo personalmente lo uso mucho, a mí me gusta mucho Excel, porque es una herramienta muy sencilla que me permite organizar la información para rápidamente tomar decisiones. ¿Listo? Con un insumo que yo reciba a diario, pues yo puedo saber cómo están las cosas, cuál es mi vendedor estrella, en dónde soy más débil, ¿sí? Dónde realmente necesitamos reforzar la estrategia comercial, de pronto invertir más en pauta, ¿sí? Entonces yo puedo decir, listo, febrero, ahora quiero revisar, por ejemplo, el último semestre del año. Automáticamente cambia, todas las gráficas me cambian y me muestran toda la información. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, quiero ver, listo, eso fue durante el último año, pero entonces quiero ver cómo está todo el sector de frutas secas, la categoría. Automáticamente cambia. Entonces, claro, frutas secas me la muestra como el 100% porque es lo que estoy consultando ahorita. Veo cuál es mi vendedor. Podemos ver que, por ejemplo, Laura Gutiérrez es la mejor en ventas de frutas secas. Ella es la que más vende. ¿Cuál es el producto dentro de las frutas secas que más se vende? Entonces podemos identificar que el producto que más se mueve son las almendras en ese periodo de tiempo. Puedo identificar que el que menos se mueve son las peras secas y la región que más ventas me está representando de esos productos es Santander. ¿Sí? Entonces, vean lo útil y lo práctico que puede ser simplemente esta información seleccionando los filtros y cómo lo hago. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar cómo se hace para que de alguna manera pues, puedan implementarlo más adelante. ¿Sí? Y por eso al comienzo de la clase les decía que lo útil de esto está en entender el funcionamiento de Excel y las tablas dinámicas. ¿Sí? Las tablas dinámicas son súper sencillas de usar, digamos, para un ejercicio como este, pero les va a presentar información súper útil. Entonces, ¿alguno de ustedes ya ha trabajado las tablas dinámicas antes, aparte de las clases con el profesor César? Supongo que sí. Sí, profe, yo. Listo, entonces les explico. Entonces tenemos una tabla, ¿sí? Que tiene unos valores. Entonces, para poder construir una tabla dinámica, simplemente seleccionamos toda la tabla. Y a ver, quitamos esto porque no me deja ver. Seleccionamos toda la tabla, yo le digo insertar, tabla dinámica. Yo tengo mi Excel en inglés, entonces si no entienden algún término me dicen. Entonces vamos a empezar a trabajar en una nueva hoja de trabajo. ¿Listo? Entonces acá ya me habilita la opción para poder hacer una nueva tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, ¿qué información les parecería importante ver? Vean toda la información que ver. ¿Qué les gustaría a ustedes analizar? De pronto, venta por ciudades. Venta por ciudades. ¿Listo? Entonces, quitemos este cosito que no me está dejando. Listo. Entonces, claro, entonces yo puedo construirlo. Entonces, voy a la tabla, entonces identifico ciudad. Ahí, ¿dónde está ciudad? Ciudad, ¿sí? Y queremos ver las ventas por ciudades. ¿Listo? Entonces acá automáticamente él me muestra los valores. ¿Listo? Pero con esa información yo puedo construir una gráfica. Entonces yo le digo, constrúyame la gráfica. Entonces aquí él por default me muestra una gráfica de barras. Pero yo puedo cambiarla. Entonces aquí tenemos un montón de tipos de gráfico. Aquí lo importante es usar el gráfico que más me facilite el entendimiento de la información. Entonces aquí podemos usar un gráfico del pie o una dona. Entonces aquí ya me está mostrando cómo está el desempeño de las ventas durante el último año por ciudades. Entonces tenemos Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena. ¿Listo? Entonces yo le puedo cambiar colorcitos, dar formato, pero bueno, eso no es relevante. ¿Listo? Eso ya es más de diseño.
Yo puedo poner acá, yo estoy viendo los valores, ¿sí? Pero a mí me interesa saber eso en porcentaje a cuánto equivale. Entonces yo le puedo dar por añadir los datos, ¿sí? Ahí me muestra exactamente el mismo valor en pesos y yo le puedo dar formato. Le digo, no me lo muestre en valores, muéstreme porcentajes. En porcentajes, si se dan cuenta, ya me está mostrando esos valores, a qué porcentaje dentro de esa zona equivale cada uno. Entonces yo puedo saber que, por ejemplo, Bogotá está alrededor del 26%, tenemos Cartagena también con el 26%, ¿sí? Y ahí puedo ir construyendo la información, ¿sí? Pero hasta ahora eso es solo una de las gráficas, ahí tengo un dato. ¿Qué otra variable se les ocurre podemos medir? ¿Costos de flete? Los vendedores, profe. El cliente. Vendedores. Listo, costos de flete. A ver, ¿dónde está costos de flete? Tarifa de envío. Listo. Pero ¿contra qué lo quiere saber? Porque yo ya tengo el costo de envío. ¿Contra qué lo quiere comparar? Contra la cantidad. ¿Contra cantidad o más bien por producto o por categoría o por región? Puede ser por producto. Producto. Por producto, listo. También se puede hacer. Entonces, lo mismo, ya tenemos seleccionada acá, insertamos una nueva tabla dinámica. Ya en este caso, como tenemos una tabla, un espacio de trabajo abierto, lo seleccionamos, quiero que me ubique la tabla dinámica en este espacio. ¿Sí? Y le damos OK. Listo, aquí ya me habilita. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a ver? Entonces vamos a comparar producto, nombre del producto, y vamos a ver tarifas de envío. ¿Listo? Entonces yo ya sé que al año he gastado en cada uno de esos productos estos valores en temas de envío. Despachando aceite de oliva, ¿sí? Despachando todos los productos que hay, ¿sí? Pero incluso podría hacerlo no solamente, no por nombre de producto, sino por categoría. Entonces hagámoslo por categoría. Entonces ya aceites, bebidas, carnes enlatadas, me muestra cuál ha sido el desempeño y cuánto estoy gastando en fletes. Entonces aquí uno podría identificar cuáles son los productos que tienen los fletes más caros. Entonces lo mismo, insertamos una gráfica. Podemos usar una gráfica de columnas. Y aquí rápidamente puedo identificar cuáles son los productos que tienen un flete o un costo más alto. ¿Por qué se les ocurre que las bebidas pueden ser los que tienen el flete más alto? Porque pueden ocupar un mayor volumen. Claro, volumen y peso, ¿no? Entonces pueden generar menos costos de envío más altos, ¿sí? Puede haber más deterioro, más fácil que se dañe el producto. Entonces aquí otra información relevante que me puede servir. ¿Listo? ¿Qué otro dato? Hablaban de vendedores, ¿no? Entonces, lo Profe, mismo. ¿se puede mirar cómo hace el gráfico del mapa? Claro, eso es súper interesante. Creo que nadie lo sabía, ¿no? No. Listo. Entonces el mapa. ¿Qué voy a analizar con el mapa? Quiero ver cómo está el desempeño por departamentos, ¿no? Por regiones. Entonces lo mismo. Insertamos una nueva tabla dinámica en el espacio de trabajo. Vamos a el área de trabajo. Listo. Lo definimos. Listo. Entonces, en el área de trabajo ya dijimos, vamos a revisar, por un lado, departamentos y cuáles son los ingresos por cada departamento. ¿Listo? Hasta acá, normal. Súper claro, ¿no? Entonces, para poder construir el mapa no nos permite construirlo desde la tabla dinámica. Entonces, lo que yo hago es copiar los valores. Copiamos los valores y lo que hago es indexarlos al valor de la tabla dinámica, para que si yo modifico el valor de la tabla dinámica, pues me modifique también esta información. ¿Listo? Pues acá hay.
Aquí no me lo deja arrastrar, por lo que estamos tomando los datos de la tabla dinámica. Entonces, si arrastrara la fórmula, pues me va a poner un error. ¿Listo? Entonces, ya tengo la información. Yo la selecciono. Ah, bueno, aquí le ponemos departamento. Acá le ponemos ingresos. ¿Listo? Entonces, selecciono. Vamos a la opción de datos. ¿Dónde está esto? Insertar. Acá, insertar. Y vamos a la opción de mapas. Y en mapas seleccionamos. Y él automáticamente me trae, esto se ubica o se apoya de la herramienta de geoposicionamiento que tiene Microsoft. Entonces me arrastra el mapa, ¿sí? Pero dependiendo del sector que yo esté trabajando, él ya detecta que yo estoy hablando de Antioquia, de los departamentos de Colombia, por eso me trae por default el mapa de Colombia, ¿sí? Profe. Pero si tuviera, ¿sí? Qué pena. Buenas noches. Hay por lo menos para utilizar el mapa, como usted está diciendo, se refiere como siempre como a los departamentos o ciudades, ¿cierto? Sí. Como valores, ¿no? Claro, porque mira, yo aquí estoy comparando. Entonces mira, yo aquí estoy comparando en los departamentos cuánto ha tenido de ingresos cada uno de esos departamentos. Entonces mira, aquí me está mostrando los ingresos, donde tenemos en el departamento más bajo 988.000 pesos, y el que más ingresos me está representando son 24 millones. Entonces en azul tenemos el departamento de Boyacá, ¿sí? Es el que más ingresos me está representando, con Bogotá, ¿sí? Y a medida que va bajando el color hacia el degradado, tenemos en el último lugar los que están ya en color más claro, que son, por ejemplo, Magdalena, Antioquia, Chocó, ¿sí? Entonces, claro, igual esto yo podría compararlo, no solamente con ingresos, sino con productos. Y aquí la misma gráfica me permite identificar esas variables para que de una manera más gráfica yo pueda ver cómo está haciendo el desempeño en esas regiones, ¿sí? Entonces, claro, eso me muestra por un lado, pero ya al combinar toda la información, por ejemplo, aquí en el que ya había desarrollado, yo puedo usar toda esta información para identificar en cierto periodo de tiempo cómo es el desempeño en una zona en específico. Entonces puedo ver, por ejemplo, dijimos que, por ejemplo, Tunja es el que más vende. Entonces, listo, vamos a revisar Tunja. Entonces, ya me seleccionó Boyacá. Entonces, ahí puedo saber que en Boyacá, el producto que más se vendió en ese periodo de tiempo, bueno, en todo el año, fue la carne de cangrejo. Fue el producto que más se vendió. Entonces, aquí no me lo está mostrando, pero yo le puedo dar un valor y digo, bueno, pero muéstreme cuánto vale eso. Entonces, listo, vendí en Boyacá 14.296.000 pesos de carne de cangrejo, ¿sí? Seguido de las almejas, seguido del café, ¿sí? No se vendieron más productos en esa región. O sea, yo puedo decir, ¿por qué se está vendiendo tanta carne de cangrejo? ¿Y por qué no se han vendido los otros productos? ¿Sí? Puedo identificar que, por ejemplo, la única vendedora que tengo en la región de Boyacá es Ana del Valle Hinojosa, ¿sí? No tenemos a más vendedoras en esa región, ¿sí? Entonces, yo puedo ver, entonces digo, puedo hacer una revisión de cuál es el desempeño de Ana del Valle. Entonces, cambio el perfil del filtro y ahora lo que quiero mirar es qué ha hecho Ana del Valle. Entonces, aquí estamos centrados solamente en el desempeño que ha hecho Ana del Valle. Entonces, podemos ver que ella está en solo 2 regiones, está vendiendo principalmente en Bogotá y en Boyacá, ¿sí? El producto que más vende ella sigue siendo la carne de cangrejo. En Bogotá también vende un montón, ¿sí? Puedo identificar cuáles han sido sus meses de mayores ventas. Entonces podemos ver que en diciembre fue la época donde más vendió, pero entonces, ¿qué pasó en febrero y en abril? Puedo identificar y empezar a revisar por qué, si tiene unas ventas tan altas en diciembre o, por ejemplo, en junio y agosto, ¿qué pasó en abril? ¿Qué pasó en febrero? ¿Sí? Y asimismo lo puedo hacer con todas las variables
que esta sencilla tabla me da. O sea, es una tabla que tiene 15 variables. De hecho, 14, porque la primera pues no dice nada. ¿Sí? Entonces vean cómo es útil saber entender la información y aprender a usar esas variables. ¿Sí? Cuando quieran, les puedo hacer alguna explicación de pronto para que entiendan más el funcionamiento de Excel, cómo desarrollar y cómo usar estos filtros que están insertos ahí dentro de la base y simplemente les permite seleccionar la información y hacerlo súper fácil. Entonces, para un tomador de decisiones, entender esta información pues es súper valioso. ¿Listo? ¿Cómo les parecía este ejercicio? Si quieren, se lo subo a la plataforma para que lo tengan de apoyo. Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, adelante. Profe, ese mapa se puede hacer, digamos, no a nivel Colombia, sino departamental, para yo saber, porque pues yo no vendo en todo el país, sino en el departamento. ¿Se puede hacer también? Claro, claro. Lo que pasa es que depende, hay algunos departamentos que no tienen el nivel de detalle en municipios y regiones, ¿sí? Entonces no muestra la información tan veraz, ¿sí? Digamos que yo usualmente lo uso para departamentos donde hay ciudades grandes. Entonces, digamos, se puede usar con Dinamarca, donde está Bogotá, Antioquia, ¿sí? Pero en algunos departamentos, como la información no está tan detallada, es decir, el servidor no me trae todo el detalle de los municipios, pues puede que la información no sea tan acertada, ¿sí? Pero gráficamente sí me da como un indicador para saber cuáles son las regiones más fuertes, ¿sí? Creo que hay unos plugins de Excel que uno puede usar que sí trae la información más detallada por departamentos. Voy a hacer la tarea y voy a hacer el ejercicio con un departamento bien complejo, a ver si se puede hacer, digamos, en el Amazonas, en esos departamentos donde... En Nariño, profe. Acá yo estoy. Listo, no, voy a hacer la tarea, porque con Nariño nunca lo he hecho y le cuento, porque sí sería interesante y es muy útil. Porque si usted lograra pudiera llegar al nivel de detalle de todos esos municipios que pueden haber en un departamento, pues sería súper útil poderse ubicar gráficamente para ver cuáles son las zonas más fuertes, las zonas más débiles y cuáles requieren un esfuerzo comercial para poder penetrar y ver qué está pasando, ¿sí? Pero yo dudo que lleguemos a ese nivel de municipios tan específicos, pero voy a hacer el ejercicio y le cuento. Listo, profe, muchas gracias. Por lo menos en países, para identificar por regiones es súper útil. Yo lo uso mucho, sobre todo porque en el trabajo que nosotros hacemos, pues los comerciales están regados por todo el país. Y es súper importante saber cuáles son las zonas más fuertes, cuáles son las zonas más débiles, qué está pasando. Y fácilmente uno puede saber dónde hay que apretar tuercas, ¿sí? Y dónde hay que felicitar. ¿Listo? Entonces les voy a subir este ejercicio. Si alguno quiere desarrollarlo en su empresa, algo así, me dice y lo miramos y yo les ayudo a estructurarlo. Incluso si alguno quiere de pronto que revisemos una tutoría o algo en temas de Excel, con gusto les ayudo. Yo Excel lo manejo bastante bien. Digamos que para mí es una herramienta súper útil. Me ayuda un montón. Y aquí en Excel todo es posible. Todo con los números es posible. ¿Listo? Entonces, las tablas dinámicas son una de las funciones que esto tiene y facilita mucho el entendimiento de la información. ¿Listo? Entonces, muchachos, los voy a dejar con tema hasta ahí. Pero antes, quería compartirles algo que vi esta semana y que me ha parecido muy interesante. ¿Cómo están ustedes de cultura general? ¿Ven noticias? ¿Leen? Pero no noticias de chismes ni nada de eso, sino leen cómo va el tema en temas de tecnología, nuevos avances, nuevas cosas que salen. Muy poco. Estamos adentrándonos como en la cuarta era industrial. Eso es lo que puedo leer. En esa estamos hace ya años. Listo, pero a ver, algún curioso, ¿qué me puede decir qué ha pasado con Apple en los últimos días? Apple, la empresa más valiosa del mundo en este momento, con las mayores reservas de efectivo en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué lograron? ¿Ni idea? A ver qué me dicen en el chat. Cayeron las acciones 9% ayer. Bueno, sí, yo tenía unas acciones y se reventaron. Listo, les voy a contar. Apple, pues como ustedes saben, es uno de los mayores fabricantes de dispositivos tecnológicos. Tienen gran variedad de dispositivos tecnológicos, computadores, celulares, audífonos, relojes, bueno, un montón de dispositivos. Ellos venían en sus computadores trabajando en los últimos años
con Intel. Intel es uno de los proveedores y desarrolladores de procesadores y digamos que Intel venía siendo el líder el líder del mercado. Ustedes saben, todos los computadores de escritorio portátiles pues necesitan, incluso los celulares, cualquier dispositivo necesita de un procesador para poder desarrollar esas tareas que uno le pide, ¿sí? Intel venía como líder del mercado, sin embargo, empezó a afrontar algunas dificultades porque a pesar de que tenía unos procesadores que brindaban unas características de buen desempeño, a su vez venían presentando un alto consumo de energía para su funcionamiento, ¿sí? Apple se dio cuenta que esos consumos de energía tenían un impacto directo en la duración de las baterías de los dispositivos. Entonces, con las tendencias de consumo de dispositivos móviles que hay hoy en día, pues la gente que quiere, pues que la batería dure más. ¿Sí? Todo lo que hacemos en el celular, de llamar, jugar, redes sociales, conexión a internet, todo, la gente quiere que la batería dure más y que requiera cada vez menos de estar conectado a una toma de corriente. Entonces ellos se dieron cuenta que si querían seguir usando los dispositivos de Intel, los procesadores, pues iban a tener un impacto directo en la duración de esas baterías. Apple empezó a trabajar dentro de sus plantas a fabricar procesadores que son de silicon, de silicio, ¿sí? El silicio permite que haya un mayor desempeño con bajísimas, muy bajas temperaturas. Entonces, hace que el procesador y el dispositivo en sí, pues, funcione de la manera esperada, cumpla con esas tareas de rendimiento que el usuario espera, pero al haber bajo consumo de energía, pues la batería va a empezar a durar más. Entonces, Apple en los últimos días anunció que van a desarrollar y a sacar una nueva línea de computadores portátiles usando procesadores propios. Es decir, Apple va a empezar a desarrollar sus propios procesadores. ¿Eso qué implica? Pues que primero se va a volver en un competidor directo de Intel, ¿sí? Porque Intel estaba enfocado netamente a la producción de procesadores, Apple va a hacer procesadores y aparte tiene los dispositivos, ¿sí? Eso ha hecho que junto a AMD, que es otra de las empresas desarrolladoras de procesadores, que ha cogido un nicho de mercado muy grande especializado en personas que requieren procesadores de alto desempeño, por ejemplo, los gamers, los que requieren tareas de diseño, de arquitectura, de procesamiento de video, procesamiento de datos, pues le quiten mucho mercado a Intel y Intel ha perdido aproximadamente el 50% de mercado respecto al último año, ¿sí? Entonces, Apple hace el anuncio, dice que antes de que se termine este año va a salir con el primer computador que va a tener un procesador propio de Apple, un procesador en silicio, y promete dar una batería para un computador portátil de hasta 20 horas de uso sin necesidad de estar conectado a una toma de corriente. Entonces piensen en un computador portátil que tenga una autonomía de 20 horas de batería. Piensen a nivel productivo lo que eso implica. Ahora piensen lo que eso potencialmente puede llegar a tener en ventas, ¿sí? Entonces vean cómo entender la dinámica y entender cuáles son mis habilidades y mis capacidades dentro de la organización me permite hacer un montón de cosas que básicamente lo que va a hacer es cambiar la dinámica por completo de las ventas de procesadores. Entonces, hay algo muy interesante y es que las aplicaciones, todos los programas que nosotros usamos en el día a día en nuestros computadores dependen del procesador por la arquitectura. Hay un tema que es arquitectura y esa arquitectura pues tendría, digamos que permite que las aplicaciones, los programas se desarrollen bajo ciertos criterios o bajo ciertos códigos de programación, ¿sí? Apple, al cambiar o a proponer un nuevo procesador, pues eso hace que haya que desarrollar de nuevo todas esas aplicaciones que nosotros usamos, desde el Word, Excel, todo eso, pero de alguna manera elimina muchas variables que hacía que el producto o los productos de Apple se usaran de manera pirata. Entonces, no sé si ustedes alguna vez vieron que en algún computador de escritorio normal se podía cargar el software o el sistema operativo de Mac o el iOS. Lo que han hecho es que con esos desarrollos van a restringir aún mucho más y van a volver de alguna manera mucho más exclusivo con todas las características de rendimiento, de funcionalidad, los productos de Apple. Entonces es bastante interesante porque es una dinámica que cambia por completo el ritmo en el que venía el mercado, ¿sí?
y ellos como empresa pues van a poder reducir costos porque producir estos procesadores va a ser mucho más barato, pero con seguridad van a mantener los costos de los dispositivos, es decir, ellos no van a bajar los precios, ¿sí? Lo que van a hacer es ampliar su margen de ganancia y a cambio le están ofreciendo a ese consumidor, a ese usuario final, pues unas características que hasta el momento no las hay. O sea, Profe, para mí en es ese muy importante. sentido, profe, una consulta, en ese sentido, ¿no hay leyes antimonopolio para ese tipo de cosas? No. No porque no es un monopolio. O sea, eso no quiere decir que si Apple empieza a desarrollar sus procesadores, no quiere decir que a Intel, que AMD o que otros dejen de hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que ellos, por el alcance, la innovación tecnológica que han logrado, pues obviamente con seguridad van a tener una penetración muy grande y se van a quedar con una torta del mercado muy grande, ¿sí? Pero eso no puede ser llamado un monopolio, simplemente ellos pues desarrollaron, ¿sí? Le pegaron al chiste, como dicen, y pues eso va a tener un impacto en las ventas, va a cambiar la dinámica por completo, ¿sí? Incluso todos los programas, todas las aplicaciones relacionadas a los sistemas operativos de Apple, pues ellos ya de hecho están trabajando en hacer ajustes para que sus programas corran bajo esos procesadores y bajo ese sistema operativo de Apple, ¿sí? Porque igual ellos tienen, esos desarrolladores de software, de esos programas, pues igual tienen que vender, ¿sí? Entonces, como gran parte del mercado pues va a tener esos dispositivos, pues tienen que sí o sí adaptarse al cambio. Entonces, pone unas dinámicas súper interesantes en el mercado, que aquí veo cómo hacen. Algo que me dicen, por ejemplo, con Huawei. Claro, ustedes saben que en los últimos meses ha habido una guerra comercial directa entre Estados Unidos y China, y esto es Apple-Huawei. Huawei también ha venido desarrollando sus propios sistemas, sus propias aplicaciones, su propio sistema operativo para evitar apoyarse en aplicaciones de Google, ¿sí? Ha tenido unos inconvenientes porque pues la gran mayoría del mundo usa aplicaciones de Google, ¿sí? Pero vean cómo la dinámica se va cambiando, cómo todo se va moviendo y es súper interesante porque en medio de todo eso hay unas oportunidades que salen súper chéveres. ¿Listo? Entonces quería comentarles eso. Hay un video que, bueno, quería compartírselos. ¿Dónde está esto? Para que lo vean. Y son lecciones de marketing de Steve Jobs. Steve Jobs, como ustedes saben, pues fue el presidente de Apple durante los últimos años de su vida y la forma en la que lograron definir las estrategias de marketing para comercializar sus productos, pues es en realidad súper interesante. Para mí es súper clara cuál era la dinámica y cuál era el propósito detrás de lo que buscaba Apple y no era necesariamente vender dispositivos tecnológicos, sino una serie de atributos que pueden ver en el video. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir en el chat el link, está en YouTube, para que cuando tengan un tiempo vean el video. ¿Listo? Ahí les compartí. Y por último, antes de que se me olvide, les voy a compartir el link de la asistencia para que por favor se registren. ¿Dónde está esto? Listo. Ya les envié el link de la asistencia, por favor regístrense. Listo, muchachos, entonces, pues nada, con eso los dejo el día de hoy. La próxima semana pues estaremos revisando más temas de control y empezaremos ya a revisar herramientas y todas las metodologías que les pueden ser útiles, ya digamos un poco más práctico, para fortalecer todo el proceso de planeación, favorecer todos estos procesos de organización, dirección, control. ¿Listo? Entonces ya de aquí, digamos, de aquí a las últimas clases que nos quedan, quiero hacer énfasis en esas herramientas para que ustedes tengan ya el componente práctico y puedan usarlo ya en el día a día. ¿Listo? Entonces, muchachos, un gusto verlos el día de hoy. Que descansen, buen final de semana. Sí. ¿Me regala el link de asistencia? ¿Por qué no? Sí, ahí lo envié al chat.
No, profe, ahí envió fue un link de YouTube. En el Ahí está, segundo también link. en el segundo. Ahí lo volví a enviar, Sí, ahí está también. Profe, muchas gracias por todo. Excelente clase. Que tenga feliz noche. Listo, Gracias, muchachos. profe. Que Gracias, descansen, profe, buenas hasta noches. mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta Profe, una mañana. pregunta. Dime. Profe, las diapositivas que usted nos está presentando, es que yo como hay unas que no he podido descargar de la página, ¿se las encontramos todas en la página? Sí, de hecho, vi que alguno me escribió y de hecho quiero, ya que me acordaron, voy a compartir nuevamente para mostrarles cómo descargarlas, porque es que creo que, o sea, el problema no es de la plataforma, sino de la forma en la que lo están haciendo. ¿Listo? Entonces, entran ustedes a la plataforma. Está esto. Listo, entran al curso y, por ejemplo, buscan la presentación de la clase pasada. La clase pasada fue 28 de agosto. Entonces, seleccionan la presentación, ¿sí? Y ahí les va a aparecer esto, ¿sí? Les dice no se puede visualizar el archivo. Claro, como es una presentación tan grande, es bastante pesada, no les deja ver la vista previa. Entonces van acá a este link donde está la flechita con la rayita hacia abajo y le dicen descargar. ¿Listo? Le dicen descargar de todos modos y ahí ya descarga el archivo. ¿Listo? Entonces, claro, y se demora un Listo, poquito profe. descargando, Profe, se demora un otra poquito pregunta. descargando porque es un archivo bien pesado. Yo estoy colgada con unas actividades. ¿Hay alguna oportunidad o ya Sí, graves? sí te puedo ayudar, pero obviamente no te las puedo recibir sobre nota plena. ¿Sí? O sea, ¿Señor? te las puedo recibir, pero no te puedo calificar sobre 5. Porque, pues, No, profe, digamos, no hay problema. debo ser justo y debo respetar a tus compañeros que sí entregaron las actividades en las fechas fijadas. Entonces, Sí, si profe, quieres, sí. envíame un mensaje por la plataforma para podértela habilitar. Y me tocaría recibirte las actividades sobre 4. ¿Listo? Listo, profe. Profe, es que a mí se me cae la señal. Entonces, hay una que no me han calificado todavía, que yo la presenté, pero todavía no me la han calificado. ¿Pero cuál? Porque es que, pues, yo esta semana hice el ejercicio de calificar como el miércoles y califiqué todas. ¿Cuál de las 2 actividades? Creo que fue la del video, la del comentario del video de los ojos. O sea, la primera. Sí, Listo, señor. ¿no? Yo reviso en la plataforma y si la actividad está ahí, pues yo la califico. ¿Listo? Sí, profe, sí, es que yo la hice y pues ahí sale que está pendiente. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Pendiente la que calificar. dice actividad unidad 1, cuidado visual. Listo, no hay problema. Yo ahorita reviso y la Y la califico otra de una sí la vez. hice, no, yo a usted no le estoy debiendo más actividades, profe, no, yo estoy con usted, estoy al día, y no que esa me aparece es que no está calificada. No, listo. No, si no está calificada, entonces yo ahorita mejor dicho, dame 10 minutos mientras reviso y ya puedes consultar la calificación. ¿Listo? Muchachos. Listo, profe. Muchas gracias, feliz noche. No siendo más, los dejo. Feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Lo mismo. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche.